Así fue la trágica vida de Fyodor Dostoyevsky y su dramática muerte. Para muchos, Dostoyevsky es el mejor escritor que ha existido en toda la historia de la humanidad. Para muchos, Fyodor Dostoyevsky es el escritor de Rusia más auténticamente ruso. Sus novelas están llenas de santos locos, santas desviadas del buen camino, chauvinistas, nihilistas, patriotas y revolucionarios. De Crimen y Castigo, su obra más famosa, emana una sensibilidad apocalíptica y un caos oscuro. Su personaje principal, el antihéroe y asesino Raskolnikov, que significa disidente en ruso, encarna una ideología violenta de redención a través del sufrimiento. Vladimir Nabokov, escritor ruso que emigró a Inglaterra a los 20 años y después a Estados Unidos, encontró desagradable Crimen y Castigo y dijo de su compatriota: Dostoyevsky es un escritor de tercera categoría y su fama es incomprensible. Y aparte de que el juicio del autor de la célebre novela Lolita sobre su colega pueda parecer fuera de lugar, para muchos no rusos no resulta tan difícil entender cómo Dostoyevsky se convirtió en un mito en su país y sigue siendo una figura casi divina en Rusia. Incluso su chauvinismo de marcado acento ortodoxo y su sesgo eslavófilo lo hicieron un personaje atractivo para el stalinismo, que maquilló su imagen para hacerla encajar con la ideología de Stalin. ¿Cómo surgió este escritor atormentado que continúa teniendo miles de admiradores en todo el mundo y es un ícono de Rusia? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de su vida personal y de escritor, marcada por una enfermiza adicción al juego? ¿Cómo fue su muerte? Hoy conoceremos la trágica vida de uno de los escritores más influyentes de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La historia detrás de Crimen y Castigo. Con su ascetismo autotorturador y su inclinación obsesiva por la aflicción, Dostoyevsky fue un caso paradigmático de neurosis. La conocida biografía de Dostoyevsky del biógrafo estadounidense Joseph Frank, escrita en 5 volúmenes entre 1976 y 2002, dedica más de 2.500 páginas a la vida de un hombre que murió a los 59 años. La obra de 2009, Dostoyevsky, Lenguaje, Fe y Ficción, del obispo anglicano y teólogo galés Robin Williams, en cambio se enfoca en el mesianismo cristiano y atormentado del escritor. Más recientemente, en 2021, Kevin Birmingham publicó El pecador y el santo, otro trabajo biográfico del escritor ruso que muestra que Dostoyevsky estuvo expuesto a la tragedia a temprana edad cuando, en 1839, su padre, terrateniente posiblemente, fue asesinado por sus propios siervos. Dostoyevsky quedó desconcertado por la crueldad humana y ese trauma está detrás del espíritu de Crimen y Castigo. Número 2. ¿De qué habla Notas del subsuelo? Notas del subsuelo, también traducida como Notas desde el subsuelo y Cartas desde el inframundo, publicada en 1864, fue la primera obra notable de Dostoyevsky. En este delgado libro de 200 páginas, el autor expone por primera vez sus ideas y su filosofía, sus ambajes, de manera implacable y casi sin pestañear, mediante una narrativa en primera persona cruda e intensa. Las primeras líneas del libro ya meten al lector en ambiente, cuando Dostoyevsky afirma: «Soy un hombre enfermo, soy un hombre rencoroso». Notas desde el subsuelo representa un anticipo de lo que vendría después en Crimen y Castigo, El idiota, Demonios y los hermanos Karamazov. En la primera parte del libro, Dostoyevsky realiza un monólogo interior para despotricar de sí mismo, y la segunda es la evocación de un día terrible que había pasado 20 años antes, con un grupo de amigos horrendos y una trabajadora sexual llamada Lisa. Número 3. ¿Cuál es el genio detrás de Notas del subsuelo? Notas del subsuelo constituye un extracto de las memorias de un narrador aislado, amargado y anónimo, generalmente llamado por la crítica el hombre del subsuelo, que es un funcionario jubilado que vive en San Petersburgo. Aunque la primera parte de la novela es monologada, la forma en que el narrador se dirige al lector está agudamente dialogada.
Según el crítico literario ruso del siglo XX, Mikhail Bakhtin, en La confesión del hombre del subsuelo explica: no hay literalmente una sola palabra monológicamente firme, no disociada. Cada palabra del hombre del subsuelo anticipa las palabras de otro, con quien entra en una obsesiva polémica interna. Esta compleja condición, unida a la contradictoria psicología que caracteriza a los personajes de Dostoyevsky, constituye el genio de Notas del subsuelo. Número 4. Nació y creció en un distrito de clase baja. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821, como hijo de Mikhail Andreevich Dostoyevsky y María Fyodorovna Dostoyevskaya Nechayeva de soltera. Sus antepasados paternos eran cristianos ortodoxos pertenecientes a la nobleza rusa, varios de los cuales se hicieron sacerdotes, mientras que su madre provenía de una familia de comerciantes. Dostoyevsky se crió en la casa familiar, en los terrenos del Hospital Mariinsky para pobres, situado en un distrito de clase baja en las afueras de Moscú, donde su padre trabajaba como médico. Se familiarizó con la literatura a temprana edad. Cuando tenía 4 años, su madre lo inició en la lectura y la escritura con una Biblia, y después leyó cuentos de hadas y sagas heroicas. Número 5. Vivió el trauma de ver a una niña de 9 años agredida sexualmente por un borracho. Sus padres lo introdujeron a una amplia gama de literatura, que incluía las epopeyas de Homero, poesía de Pushkin, novelas de Gogol, obras románticas de Schiller y Goethe, y relatos de Miguel de Cervantes y Walter Scott. Algunas de sus duras experiencias de la niñez se abrieron paso en sus novelas, como cuando una niña de 9 años fue agredida sexualmente por un ebrio, y lo enviaron en busca de su padre para que la atendiera. Si bien tenía una constitución física delicada, sus padres lo describieron como impetuoso, descarado y testarudo. En 1833 su padre lo envió a un internado francés y después al de Chermak, tiempo en el que fue descrito como un romántico sobreexcitable y un soñador pálido e introvertido. En Moscú se sintió fuera de lugar entre sus compañeros aristocráticos y la experiencia se reflejó más tarde en algunas de sus obras. Número 6. Perdió a su madre a los 15 años. En 1836, Dostoyevsky y su hermano Mikhail, un año mayor, fueron enviados al Instituto de Ingeniería Militar Nikolayev de San Petersburgo, y en febrero de 1837, cuando el futuro escritor tenía 15 años, su madre murió de tuberculosis. Tras la muerte de su madre, Dostoyevsky y su hermano dejaron sus estudios de ingeniería para dedicarse a la carrera militar. A Dostoyevsky nunca le gustó la academia, principalmente por su falta de interés en las matemáticas, las ciencias y la ingeniería militar, y su preferencia por el dibujo y la arquitectura. Su amigo Konstantin Trutovsky dijo en ese tiempo: no había ningún estudiante en toda la institución con menos porte militar que Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Número 7. Su epilepsia comenzó tras la repentina muerte de su padre. Se cree que los primeros signos de la epilepsia de Dostoyevsky puede que hayan aparecido cuando se enteró de la muerte de su padre, el 16 de junio de 1839. En 1828, Mikhail Andreevich Dostoyevsky había adquirido una pequeña propiedad rural en la que la familia pasaba el verano, y un vecino, Pavel Kotiantsev, acusó a sus siervos de haberlo matado, aunque la causa oficial de muerte fue una apoplejía. Es posible que Kotiantsev haya mentido, ya que si los siervos eran condenados por la muerte, habrían sido enviados a Siberia y él habría podido comprar la tierra desocupada. Sin embargo, los siervos del padre de Dostoyevsky fueron absueltos. Tras la muerte de su padre, Dostoyevsky continuó sus estudios en la academia militar y 2 de sus amigos lo introdujeron en el juego, lo que los llevaría a ser un ludópata empedernido. Número 8. Su primera novela fue Pobre gente. En 1843, Dostoyevsky empezó a trabajar como teniente ingeniero mientras vivía en un apartamento propiedad del doctor Risenkamp, un amigo de Mikhail, quien lo describió así: no menos bondadoso ni menos cortés que su hermano, pero cuando no estaba de buen humor, a veces se dejaba llevar hasta el exceso y la pérdida de la conciencia de sí mismo. Realizó sus primeros trabajos literarios traduciendo novelas al ruso, incluyendo Eugenia Grandet, de Balzac, pero las traducciones no tuvieron éxito y sus dificultades económicas aumentaron. En 1845 terminó Pobre gente, que el influyente crítico literario Vissarion Belinsky definió como la primera novela social rusa. Poco después apareció El doble,
basada en la vida de un burócrata de bajo nivel que lucha por alcanzar el éxito y termina en un manicomio. Número 9. Estuvo a punto de ser ejecutado. Dostoyevsky se sintió atraído por el pensamiento de los socialistas franceses Fourier, Cabet, Proudhon y Saint-Simon, con quienes compartía los postulados de justicia social para los más desfavorecidos, aunque su fe ortodoxa constituía un freno. Sus convulsiones se hicieron más frecuentes después de que El Doble recibió críticas negativas, pero se recuperó y entre 1846 y 48 publicó varios relatos cortos, también malamente recibidos por los críticos. Se unió al Círculo Petrashevsky, un grupo de discusión de intelectuales de San Petersburgo que proponía reformas sociales en Rusia. Fue arrestado y condenado a muerte, acusado de promover una revolución, junto con otros miembros del círculo. El 23 de diciembre de 1849 ya estaba frente al pelotón de fusilamiento en la plaza Semyonov de San Petersburgo, cuando llegó un carruaje con una carta del zar Nicolás I, cambiando la sentencia de muerte por un exilio en Siberia. Número 10. Pasó 4 años encadenado en Siberia. Dostoyevsky estuvo 4 años en un campo de trabajos forzados en Siberia, y en El Idiota, novela publicada entre 1868 y 69, en la revista El Mensajero Ruso, rememoraría lo que había creído que eran los últimos momentos de su vida, antes de ser pasado por las armas. Clasificado como un preso peligroso, en Siberia estuvo encadenado de pies y manos hasta su liberación. En la cárcel, a sus convulsiones se unieron unas hemorroides y perdió peso. El hedor del pequeño retrete para 200 presos era insoportable. Fue obligado a servir en el cuerpo de ejército siberiano y en 1854 conoció al barón Alexander Yegorovich Wrangel, un admirador de sus libros. Wrangel dijo de él: tenía un aspecto taciturno, su rostro enfermizo y pálido estaba cubierto de pecas. Me miraba intensamente con sus ojos penetrantes de un azul grisáceo. Era como si estuviera tratando de mirar dentro de mi alma y descubrir qué clase de hombre era yo. Número 11. Su primera esposa lo describió como extraño y fantasioso. Dostoyevsky se trasladó a Semipalatinsk y en 1857 se casó con María Dmitrievna Isaeva, a pesar de que ella en principio rechazó la propuesta por la mala situación económica del pretendiente. Al describir su relación, María escribió: debido a su carácter extraño, desconfiado y fantástico, definitivamente no éramos felices juntos. En 1859 volvió a San Petersburgo. Tras 10 años de ausencia, ese año publicó el cuento Un pequeño héroe, su única obra escrita en prisión. Notas desde la Casa de los Muertos se publicó en 1860 y poco después, humillado e insultado, apareció en la nueva revista Brevya, fundada con fondos de una fábrica de cigarrillos de su hermano. En 1861 publicó La Casa de los Muertos, primera novela sobre las prisiones rusas. Número 12. Calificó el Crystal Palace de Londres como un monumento a la sociedad sin alma. Dostoyevsky viajó por primera vez a Europa Occidental en el verano de 1862, visitando Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia y Suiza. Registró sus impresiones sobre este periplo en el ensayo Notas de invierno sobre impresiones de verano, en el que criticó el capitalismo y la modernización social de Europa. Tras ver el Palacio de Cristal de Londres, lo calificó como un monumento a la sociedad sin alma. En 1863 realizó otro viaje a Europa Occidental, donde perdió casi todo su dinero en los casinos. En 1864 murieron su esposa y su hermano. Dostoyevsky, que no andaba muy sobrado de dinero y además lo arriesgaba en el juego, se convirtió en el único sostén de su hijastro Pasha y de la familia de Mijaíl. Número 13. Su primer éxito comercial fue Crimen y Castigo. Dostoyevsky publicó Crimen y Castigo en 1866 en El Mensajero Ruso, atrayendo más de 500,000 de nuevos suscriptores a la revista. Le prometió a su editor que terminaría El Jugador, una novela sobre su adicción al juego que ni siquiera había comenzado, y un amigo le recomendó que contratara una secretaria. La elegida fue Anna Grigorievna Snitkina, de 20 años, a la que el escritor más que doblaba en edad. La taquigrafía de Anna Grigorievna ayudó a Dostoyevsky a terminar El Jugador en 26 días, en el otoño de 1866, y los dos se casaron en febrero de 1867. Sobre su jefe y esposo, Snitkina dijo: sus ojos eran diferentes. Uno era castaño oscuro, en el otro, la pupila era tan grande que no se podía ver su color.
La extrañeza de sus ojos le daba a Dostoyevsky una apariencia misteriosa. Su rostro estaba pálido y parecía enfermizo. Número 14. La muerte de su primera hija lo devastó. Dostoyevsky ganó 7.000 rublos con Crimen y Castigo, lo que no alcanzó para cubrir sus deudas, aunque su nueva esposa lo ayudó vendiendo algunos objetos de valor y pudieron hacer una luna de miel retrasada en Europa Occidental. Se afirma que los casinos de Baden-Baden dejaron tan quebrado al escritor que su esposa tuvo que vender su ropa interior para sobrevivir. En enero de 1868, el mensajero ruso publicó la primera entrega de El Idiota. Sofía, primera hija de Dostoyevsky, nacida en Ginebra en marzo de 1868, murió 3 meses después. Ana dijo: lloró y sollozó como una mujer desesperada. Tras enterrar a su hija en la ciudad suiza, la pareja se trasladó a Florencia, donde Dostoyevsky terminó la última parte de El Idiota, publicada en febrero de 1869. Ana alumbró a su segunda hija en Dresde, Alemania, en septiembre de 1869. Su esposa dijo que Dostoyevsky visitó por última vez un casino en abril de 1871, pero ese es un tema en debate. Número 15. Quemó manuscritos que hoy tendrían un altísimo valor. El 21 de noviembre de 1869, el grupo revolucionario socialista Venganza del Pueblo asesinó a uno de sus propios miembros, Iván Ivanov, suceso que indujo a Dostoyevsky a comenzar su novela Demonios. En 1871, la familia decidió retornar a Rusia y el escritor quemó varios manuscritos, incluidos los de El Idiota, para evitarse potenciales problemas en la aduana rusa. Los Dostoyevsky llegaron a San Petersburgo en julio de 1871, más de 4 años después de haber iniciado una luna de miel prevista para 3 meses. Habían gastado casi todo su dinero en Europa y en el verano de 1871, de nuevo en su país, Dostoyevsky estaba tan mal económicamente como siempre. Número 16. Vendió libros en su domicilio en una aventura editorial. Demonios fue terminada en noviembre de 1872 y publicada en enero de 1873 por la compañía editorial Dostoyevsky, que el escritor y su esposa habían fundado, buscando sacarle más provecho económico a las obras. El local de ventas de la novela era el propio apartamento familiar y solo aceptaban pagos en efectivo, a pesar de lo cual vendieron cerca de 3.000 ejemplares de Demonios. En 1873, Dostoyevsky empezó a publicar Diario de un escritor, una publicación periódica con sus ensayos, en la revista El Ciudadano, a cambio de un salario de 3.000 rublos al año. Número 17. En 1874 empezó a confrontar problemas de salud. En marzo de 1874, Dostoyevsky cortó su relación con El Ciudadano debido a la interferencia y hostilidad de la burocracia rusa. En sus 15 meses con la revista, había sido llevado 2 veces a juicio, la primera por citar palabras del príncipe Vladimir Meshchersky, sin su autorización. Decidió continuar con la publicación de Diario de un escritor en Notas de la Patria, recibiendo 250 rublos por cada hoja impresa, 100 más que con la anterior revista. Sin embargo, su salud empeoró y su médico le recomendó curarse fuera de Rusia. En Bad Ems, Alemania, le diagnosticaron un catarro agudo. A finales de 1875, terminó El Adolescente, que trata la relación padre e hijo, un tema que estaría presente en obras posteriores. Número 18. Le dijeron que debía mudarse a un clima más saludable. En 1876, Dostoyevsky continuó trabajando en su Diario de un escritor, que incluía numerosos ensayos y cuentos sobre política, religión, ética y sociedad. La colección empezó a vender más del doble que sus publicaciones anteriores, y su situación económica mejoró algo. El escritor empezó a recibir más cartas que nunca enviadas por sus lectores y admiradores. Recibía visitas de personas de todas las edades y condiciones. En el verano de 1876, empezó a padecer nuevamente de falta de aire, y en una tercera visita a Ems, un médico le pronosticó que podría vivir otros 15 años si se mudaba a un clima más saludable. Número 19. El zar le pidió que fuera educador de sus hijos. Tras su regreso a San Petersburgo, el zar Alejandro II llamó a Dostoyevsky a palacio y le solicitó que fuera educador de sus hijos, Sergei y Paul. Este encargo aumentó el prestigio del escritor, quien empezó a ser invitado frecuente a los grandes salones de la ciudad, en los que conoció a influyentes personalidades de la época. Sin embargo, su salud se deterioró aún más y en marzo de 1877 sufrió 4 ataques epilépticos, pero en vez de volver a Alemania, visitó Mali Prikol,
una mansión cerca de Kursk. En febrero de 1879 fue designado miembro honorario de la Academia Rusa de Ciencias. Número 20. Pronunció su discurso más memorable en 1880, en la inauguración del monumento a Pushkin. En el verano de 1879, Dostoyevsky fue elegido miembro del Comité Honorario de la Asociación Literaria y Artística Internacional, cuya membresía incluía a Víctor Hugo, Iván Turgenev, Alfred Tennyson, Anthony Trollope, Henry Longfellow, Ralph Waldo Emerson y León Tolstoy. En agosto de 1879 hizo su cuarto y último viaje a Ems y le diagnosticaron un efisema pulmonar en fase temprana, que el médico creía que podía tratarse exitosamente, pero no curarse. En 1880 fue invitado a hablar en la inauguración en Moscú del monumento a Alexander Pushkin, el poeta nacional ruso, pronunciando su discurso más impresionante y memorable. Número 21. Las críticas a su discurso lo afectaron mucho. El discurso de Dostoyevsky en la inauguración del monumento a Pushkin causó tal impacto en los presentes que incluso su rival de toda la vida, el novelista Iván Turgenev, lo abrazó. El escritor Konstantin Staniukhovich elogió el texto en su ensayo, El aniversario de Pushkin, y el discurso de Dostoyevsky, escribiendo: el lenguaje de Dostoyevsky realmente parece un sermón. Habla con el tono de un profeta, hace un sermón como un pastor, es muy profundo, sincero, y entendemos que quiere impresionar las emociones de sus oyentes. La pieza oratoria también fue atacada por otros intelectuales, como el filósofo monárquico Constantin Leontiev, quien lo comparó con el socialismo utópico francés. Dostoyevsky no digería muy bien las críticas, y estos cuestionamientos deterioraron aún más su ánimo y su salud. Entre enero de 1879 y noviembre de 1880, publicó su última novela, Los hermanos Karamazov, una obra filosófica y psicológica que entra con profundidad en los debates éticos sobre Dios, la moralidad y el libre albedrío. Número 22. Antes de morir, pidió que le leyeran la parábola del hijo pródigo del Evangelio de Lucas. El 6 de febrero de 1881, la policía secreta zarista registró el apartamento de uno de los vecinos de Dostoyevsky, buscando a miembros de la organización terrorista La Voluntad del Pueblo, que 35 días después mataría al zar Alejandro II en un atentado con bombas. Al día siguiente, Dostoyevsky sufrió una hemorragia pulmonar y poco después le sobrevinieron dos más, quedando en estado agonizante. Moribundo y viendo a sus hijos, pidió que se leyera la parábola del hijo pródigo del Evangelio de Lucas. El erudito literario estadounidense Joseph Frank, experto en la vida de Dostoyevsky, dijo al respecto: fue esta parábola de transgresión, arrepentimiento y perdón la que él quiso dejar como última herencia a sus hijos, y bien puede ser vista como su propia comprensión última del significado de su vida y del mensaje de su obra. Número 23. Un reportero dijo que a su sepelio asistieron más de 100,000 personas. Entre sus últimas palabras, Dostoyevsky citó a Mateo 3:14-15, que dice: mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Sus últimas palabras para su esposa fueron: recuerda, Anya, que siempre te he amado apasionadamente y nunca te he sido infiel, ni siquiera en mis pensamientos. Tras expirar, su cuerpo fue colocado sobre una mesa. Según una costumbre rusa, fue enterrado en el cementerio de Tikhvine, en el convento de Alexander Nevsky, cerca de sus poetas favoritos, Vasily Shukovsky y Nikolai Karamzin. Un reportero dijo que al entierro habían asistido más de 100,000 personas, aunque otras fuentes calcularon entre 40,000 y 50,000. Su lápida tiene inscrito el versículo de Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Número 24. Terminó siendo un zarista confeso. En su juventud, Dostoyevsky disfrutaba leyendo la historia del Estado ruso de Nikolai Karamzin, que elogiaba el conservadurismo y la independencia de Rusia, ideas que el escritor abrazaría más adelante en su vida. Después, sin abandonar su fe ortodoxa, compartió las ideas progresistas del círculo Petrashevsky cuando estuvo a punto de ser fusilado, y poco antes de morir afirmó que el pueblo y el zar debían formar una unidad. Sobre esto escribió: para el pueblo, el zar no es un poder externo, no es el poder de algún conquistador, sino un poder de todo el pueblo,
un poder unificador que el pueblo mismo deseaba. Número 25. Era escéptico sobre un gobierno constitucional para Rusia, similar al de otros países de Europa Occidental. Si bien Dostoyevski era crítico de la servidumbre, manifestó su escepticismo sobre un gobierno constitucional para Rusia, afirmando que una constitución simplemente esclavizaría al pueblo. En cambio, abogó por un cambio social que eliminara el sistema feudal y redujera las diferencias económicas entre el campesinado y las clases pudientes. Su ideal era una Rusia cristianizada y bastante utópica donde, si todos fueran cristianos activos, no surgiría una sola cuestión social. Si fueran cristianos, lo resolverían todo. Número 26. Sostuvo que los partidos políticos eran vehículos para la discordia social. Dostoyevski pensaba que tanto la democracia como un gobierno oligárquico eran sistemas políticos pobres. Sobre esto, y refiriéndose a Francia, escribió: los oligarcas solo se preocupan por el interés de los ricos, los demócratas solo por el interés de los pobres, pero los intereses de la sociedad, el interés de todos y el futuro de Francia en su conjunto, nadie allí se preocupa por estas cosas. Igualmente sostuvo que los partidos políticos en última instancia conducían a la discordia social. Número 27. Creía que la forma ideal del cristianismo era la ortodoxia rusa. Dostoyevski distinguió tres enormes ideas mundiales que prevalecían en su tiempo: el catolicismo romano, la ortodoxia rusa y el protestantismo. Afirmó que la Iglesia de Roma había continuado la tradición del Imperio Romano y, por lo tanto, se había vuelto protosocialista y anticristiana, en la medida en que sus intereses en los asuntos políticos y mundanos la llevó a abandonar la idea de Cristo. Para Dostoyevski, el socialismo era la última encarnación de la idea católica y su aliado natural. Consideró que el protestantismo era contradictorio y afirmó que, en última instancia, perdería espiritualidad y poder. Creía que la forma ideal del cristianismo era la ortodoxia rusa. Número 28. Fue muy difícil de definir políticamente. Dostoyevski fue una rara combinación de progresista en algunos campos, que rechazaba el socialismo ateo, conservador que se oponía a la destrucción de las instituciones tradicionales, y pacifista cristiano que iba en contra de los métodos violentos, tanto revolucionarios como reaccionarios. Defendió la propiedad privada y los derechos de los empresarios, y no apoyaba muchas de las críticas al libre mercado de los utópicos socialistas de su tiempo. Con esta mezcla ha sido, posiblemente, la personalidad más difícil para definir políticamente. Número 29. Fue un escritor muy prolífico y complejo. Dostoyevski escribió novelas, novelas cortas, cuentos, poemas, ensayos, panfletos, epigramas y más de 700 cartas, de las cuales una docena se han perdido. En sus escritos expresó ideas políticas, filosóficas, psicológicas, económicas y religiosas, explorando temas como la manipulación humana, la pobreza, la moralidad, la muerte voluntaria, los sueños y las relaciones entre padres e hijos. Con frecuencia utilizó detalles autobiográficos, y en algunas de sus obras se observan elementos de ficción gótica, romanticismo y sátira. Número 30. Su obra impresionó a grandes personajes de la historia. Dostoyevski es considerado uno de los escritores más influyentes de la Edad de Oro de la literatura rusa. Tolstoy admiraba varias de sus novelas y Einstein lo definió como un gran escritor religioso que exploró el misterio de la existencia espiritual. Freud sitúa a Dostoyevski en segundo lugar, después de Shakespeare, en su lista de escritores creativos y calificó a Los hermanos Karamazov como la novela más magnífica jamás escrita. Hemingway dijo que en Dostoyevski había cosas creíbles y otras que no, pero algunas tan verdaderas que te cambiaban al leerlas. La fragilidad y la locura, la maldad y la santidad, y la locura del juego estaban ahí para conocerse. Número 31. La influencia sobre Nietzsche. La obra de Dostoyevski fue ampliamente leída tanto dentro como fuera de su Rusia natal. Influyó notablemente en un número significativo de grandes escritores y filósofos posteriores, como sus compatriotas Anton Chekhov y Alexander Solzhenitsyn, el alemán Friedrich Nietzsche y los franceses Albert Camus y Jean-Paul Sartre, siendo también determinante para el surgimiento del existencialismo y el freudismo. Nietzsche dijo que Dostoyevski era el único psicólogo del que tenía algo que aprender, y lo describió así: uno de los golpes de fortuna más hermosos de mi vida. Ambos estaban obsesionados por aspectos centrales de la existencia humana, especialmente los relacionados con Dios, la verdad y la belleza.
Las obras literarias de Dostoyevski exploran estos temas a través de personajes matizados y contradictorios, mientras que el estilo del filósofo y poeta alemán es más poético y aforístico que narrativo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 datos de la trágica vida de Fyodor Dostoyevski y cómo fue su dramática muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.